En directo. Buenos días, bienvenidos al último miércoles L del mes de agosto. Este miércoles está dedicado a un tema muy especial, que es la elaboración de materiales en un país muy cercano en todos los sentidos, como es México. Antes de empezar, queríamos mostrar nuestro agradecimiento más profundo al equipo técnico que ha hecho posible este conjunto de emisiones, empezando por Milton, del Departamento de Informática, Giovanni y Víctor, del Departamento de Comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Nuestro más sentido agradecimiento y nuestro más profundo reconocimiento. En este último hangout del mes de agosto, decimos que tenemos un evento especial y hemos invitado a la profesora Rosa Ester Delgadillo, de la Universidad Autónoma de México, del Centro de Español para Extranjeros. La profesora Delgadillo tiene una trayectoria muy profunda en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera y tiene una trayectoria también como autora de materiales de español como lengua extranjera. Es una de las autoras del material que ha publicado la Universidad Autónoma, dicho y hecho. Muchas gracias, Esther, por haber aceptado la invitación y bienvenida a esta Colombia virtual que nos proporciona Internet. Pues muchas gracias a ustedes por la invitación y espero pues que este intercambio de ideas sea muy provechoso, ¿sí? No sé cuál sea la dinámica porque yo tengo una presentación, pero no sé cuál sea la dinámica. Bueno, pues si le parece, hacemos una conversación en torno a los materiales y si usted prefiere en algún momento utilizar la presentación, no hay ningún problema. Como usted prefiera. Yo pensaba que hiciésemos una conversación fluida en torno a los materiales, pero ya le digo que puede aprovechar su presentación y puede ilustrarnos con ella. Claro que sí. Bueno, más o menos lo que ustedes decidan, yo estoy aquí ya, ahora sí, dispuesta a escuchar y a conversar, a dialogar, a intercambiar. Bueno, pues Esther, nos gustaría empezar conociendo cómo es la trayectoria de la enseñanza del español en México, que nos contase usted algunos datos sobre el Centro de Español para Extranjeros de la Universidad Autónoma, para contrastarlo pues, con la experiencia colombiana y para saber, para aprender de la experiencia tan dilatada de México en la enseñanza de español. Bueno, nosotros en realidad tenemos ya 94 años de estar enseñando español a extranjeros. Empezamos con grupos pequeños que venían de Estados Unidos y obviamente todos estos participantes eran profesores de español. Entonces tenían propósitos muy específicos relacionados con la lengua y la cultura mexicana, principalmente. Con el paso del tiempo se dieron cuenta de que hacían falta clases de fonética, de fonología, de sintaxis, en general de gramática. Y fue así como fue creciendo estos llamados cursos de verano, porque solamente se ofrecían en los veranos. Posteriormente, ya se empiezan a ofrecer cursos cotidianamente durante todo el año, inclusive hay un curso de verano, y se empieza, digamos, a desarrollar, desde el primer momento se han desarrollado materiales didácticos. Como le decía en un principio, pues eran materiales orientados más que nada a la enseñanza de la cultura como historia, literatura. Posteriormente, pues ya se empezaron a elaborar materiales relacionados con la fonética y la fonología. Ahora, profesores y profesoras elaboraron materiales aislados, materiales de gramática, de composición, de sintaxis, y es hasta los años 1980 en que se crea ya toda una operatividad relacionada con la enseñanza del español, con relación a los materiales didácticos, y surge así la primera serie que se llama Pido la Palabra.
Pido la palabra, eran 5 volúmenes, obviamente con las tendencias metodológicas de la época, el desarrollo de habilidades lingüísticas y finalmente pues toda una serie de concepciones, le decía, metodológicas del momento. Es muy estructuralista todavía, pero sí hay algunas actividades de interacción. Posteriormente, como tenemos sedes también en el extranjero, se creó la serie Estoy Listo, que también fue una serie muy exitosa, pero fue para las sedes de Canadá, de Estados Unidos. Aquí en la Ciudad de México, concretamente, también se hicieron materiales paralelos a Pido la Palabra, relacionados con las habilidades lingüísticas, comprensión auditiva, producción oral, comprensión de lectura y producción escrita. Y había, digamos, una materia donde se utilizaban dichos materiales. Con el tiempo, obviamente, Pido la Palabra, pues empezó a caducar y se empezó a crear un nuevo programa, ¿no? Que es en realidad, ese es un proyecto muy interesante porque participamos casi todos los profesores de carrera o los profesores de tiempo completo y algunos profesores de asignatura. Entonces, dio por resultado 8 libros de texto cuyo título es Así Hablamos. Así Hablamos fue el proyecto que nos unificó académicamente y que dio, digamos, una nueva perspectiva a los materiales, ¿sí? Esta, digamos, aquí es a donde voy a ver si se puede presentar una imagen, no sé si la vean, ¿sí? Digamos, este es en cuanto al proyecto dicho y hecho. ¿No se ve? ¿Alcanza a ver la imagen? ¿No? Ah, caray. Bueno, a ver, espera. Bueno. Creo que no se va. ¿Se ve? ¿Alcanza a ver usted la imagen? No. No, bueno. No es viable. Ah, bueno. Entonces no importa. Yo voy a ver ahora qué hago. Me tengo que salir de aquí, pero no sé cómo salirme. Hace rato me explicaron, pero ahora ya no sé qué hago para verlo. Bueno. Usted puede seguir. Yo puedo seguir. No hay ningún problema. Ok. Sí. Entonces le decía, para este proyecto del Así Hablamos, obviamente pues establecimos una serie de elementos, como fue la presentación del proyecto a la comunidad, la conformación de los equipos, la presentación de los modelos de trabajo relacionado con proceso, tareas y proyectos, talleres para el desarrollo de cada uno de los modelos, presentación de la primera unidad y todo un proceso que nos llevó a una revisión colegiada de los materiales, revisión del comité académico, el pilotaje, las correcciones y la edición. Bueno, todo este proyecto se tradujo con el tiempo en lo que nosotros ya conocemos como Dicho y Hecho, que es probablemente la obra que ustedes conocen. Dicho y Hecho tiene exactamente la misma estructura de la Así Hablamos, en donde tenemos actividades de sensibilización, de comprensión, de reflexión lingüística, de conceptualización y práctica lingüística, de interacción, de evaluación y de autoevaluación. Cada una de estas, actividades conllevan obviamente un aspecto teórico. Trabajamos muy de cerca con toda la propuesta del marco común europeo, y por eso tenemos 8 niveles. En estos 8 niveles, obviamente, pues lo que hay es una serie de aspectos relacionados con el usuario. Tenemos el básico, que es el 1, 2, el 3 y el 4 de los libros, el intermedio 5, 6 y 7, y el avanzado, que es el 8, que corresponden al B1, B2, C1 y C2. Es decir, nuestro material está orientado precisamente a tratar de que el centro de toda nuestra actividad sea precisamente el alumno. El alumno es la persona más importante para nosotros. Pensamos en el sujeto que está
ejerciendo una serie de prácticas comunicativas que lo llevan a la interacción dentro del ámbito, digamos, de la vida cotidiana y dentro de los 4 ámbitos que se nos presentan a través del marco, ¿sí? Entonces, esta es un poco la concepción que nosotros tenemos de este proyecto. Y les decía, bueno, el material es un material consistente en cuanto a toda la progresión lingüística que hay, se le da preferencia a cada uno de los aspectos. Las primeras, digamos, actividades están relacionadas con aspectos fonético-fonológicos, esto es, se traduce en pronunciación. En el libro número 2 estamos trabajando con el léxico. En el número 3, léxico y más aspectos ya morfosintácticos. Lo mismo sucede en el 4, que propiamente se convierte en un resumen de los otros manuales. Y tenemos después la fase intermedia en la que trabajamos con un modelo diferente. En este primer modelo, que corresponde al modelo básico, tenemos principalmente la orientación hacia procesos cognitivos, esto es, hacia el desarrollo de estrategias de aprendizaje. Ya en los niveles intermedios tratamos de ver más al alumno como un sujeto social que interactúa, que tiene muchas necesidades, sobre todo necesidades lingüísticas por la complejidad de la lengua. Y en esta segunda fase trabajamos con el enfoque por tareas. Y en el tercero, que es un enfoque, digamos, ya más del sujeto intercultural, el agente intercultural, en donde trabajamos lengua, cultura, desde la perspectiva de los géneros conocidos tradicionalmente como géneros discursivos, ¿sí? Como sería la narración, la descripción, la argumentación, etcétera. Entonces, bueno, no sé, este es más o menos un poquito el esquema que quería comentarles de manera muy general y obviamente pues escuchar todas sus preguntas, sus inquietudes, todo lo que ustedes quieran de alguna manera conocer. Una primera cuestión que me gustaría conocer, es, usted contaba que el CEPE, que el Centro de Español como para Extranjeros de la universidad, tiene actuaciones tanto en México como fuera de México. En el desarrollo de los materiales, ¿han distinguido ustedes entre lengua extranjera y segunda lengua? Es decir, cuando han pensado en materiales para Canadá o para Estados Unidos, ¿han tenido en cuenta que se trataba de lengua extranjera? Y al pensar en materiales para México, ¿han tenido en cuenta la idea de que el estudiante va a estar en contacto con la población de habla? Sí, por supuesto. Precisamente, como les comentaba, la serie El Estoy Listo surge como una necesidad porque los materiales que teníamos en ese momento nos decían los colegas, son muy localistas. Y sí, efectivamente, hacemos la distinción entre una situación de inmersión y una situación de no inmersión. Y decidimos llamarle a nuestros materiales, tanto a los que se producen aquí en México, en la Ciudad de México, como los que se producen fuera, como materiales del español como lengua extranjera, ¿sí? Precisamente aquí fue un poco con una tendencia de mercadotecnia, porque era más fácil decir lengua extranjera que segunda lengua, ¿no? O sea, como que era más complejo y por eso decidimos llamarle español lengua extranjera. Y hacer también la distinción entre los profesores que dan español como lengua materna. Perdón, ¿sí? Entonces, no sé si respondí a su pregunta. Sí, no, era saber si a la hora de elaborar los materiales habían tenido en contacto eso. Por lo que usted nos comentaba respecto al material dicho y hecho, el nivel 1 decidieron seguir una orientación
fundamentalmente lingüística, es decir, es la lengua la que organiza el primer nivel, por lo que he querido entender. Es decir, Sí, trabajan primero los aspectos fonéticos, lésicos, morfosintácticos, y después en los niveles intermedios y avanzados abordan otro tipo de contenidos. ¿Nos puede explicar el eh, porqué de esta visión? Y a ver, a lo que yo me refiero es siempre estamos trabajando con el sistema lingüístico, pero en una situación de comunicación, ¿sí? Es decir, la comunicación para nosotros es fundamental. Decía yo que en los niveles básicos, que son los libros del 1 al 4, tratamos de orientar al alumno para que vaya, ahora sí que su aprendizaje vaya creciendo. ¿Por qué razón? Por la razón sencilla de que nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos alumnos de cualquier parte del mundo. Y generalmente hemos notado que con los alumnos asiáticos es muy importante el sistema lingüístico, puesto que es totalmente diferente al de ellos. Algunas veces, inclusive desde su representación gráfica, tenemos que enseñarles cuál es la equivalencia que hay en cuanto a digamos, a los sonidos, la representación, etcétera. Entonces, sí, trabajamos muy de la mano precisamente para que el alumno vaya adquiriendo esas estructuras, ese léxico y esa forma de expresión oral que utilizamos en la Ciudad de México. Entonces, sí hay muchos ejercicios, digamos, un poco lo que nosotros llamamos controlados, de reforzamiento, de prácticas lingüísticas para que el alumno adquiera la lengua como sistema. Ya en los niveles superiores, lo que yo le decía en el nivel en el enfoque por tareas, obviamente ya el alumno hace más cosas, pero hace más cosas y ya más consciente de lo que está haciendo relacionado con, con la lengua, o sea, es decir, da y pide información, hace sugerencias, hace peticiones. Entonces, cada vez el alumno va entendiendo que la lengua tiene una función comunicativa, no porque antes no se le haya dado, sino simplemente porque es en este nivel donde ya se le sistematizan todo este tipo de funciones verbales o funciones comunicativas, ¿sí? Y ya le decía yo, en el último nivel, pues es donde ya está el uso de la lengua, ¿sí? No sé si estoy clara o más o sí, menos. sí. En Colombia, las distintas iniciativas para elaborar materiales y los autores de materiales, hay dos áreas de manera especial que tienen un interés especial o que suscitan un interés para estas iniciativas. Una tiene que ver con la gramática, con las expresiones idiomáticas y con el análisis de la lengua en uso. Y otra tiene que ver con los aspectos culturales. Me gustaría conocer cuál ha sido el proceso que han seguido ustedes para identificar, en primer lugar, los aspectos de la lengua en uso, es decir, cómo se usa la lengua de manera específica en México y cómo la transmiten ustedes a los estudiantes extranjeros. Las particularidades de carácter gramatical, pragmático. Sí, nosotros trabajamos, como le decía, todos estos niveles, vamos casi llevando al alumno de la mano. Trabajamos con ámbitos, ¿no? Empezamos con el ámbito personal, digamos con las estructuras básicas que se empiezan en cualquier lengua, y obviamente les damos también pequeños referentes culturales bajo la pregunta de ¿sabías qué? Y entonces ese sabías que está orientado hacia dos aspectos, uno que es el aspecto lingüístico y otro que es el aspecto cultural. Por ejemplo, en el básico 1 está el beso
como una forma de tratamiento y que tiene que ver con algo cultural que a veces en algunas partes del mundo choca, ¿sí? Entonces les damos toda una explicación de que en México se acostumbra dar un beso entre mujer y hombre o entre mujer y mujer, pero entre hombre no, entre hombre y hombre se dan generalmente un abrazo. Es decir, este tipo de ritos que hacemos dentro de la vida cotidiana. Así sucesivamente vamos increciendo la complejidad, tanto lingüística como la complejidad cultural. Una ventaja que tenemos aquí en el CEPE es que damos también cursos de cultura con mayúscula, entendida como la cultura humanística, ¿sí? Entonces, esta cultura es lo que hace que ellos también, los alumnos, empiecen a tener la inmersión en lo que está ocurriendo en una situación de vida en México, ¿sí? Entonces se les da la historia, la geografía, ¿sí? Y eso obviamente a nosotros como profesores de español nos ayuda muchísimo, ¿sí? Y Entonces, la cultura de la cotidianidad, la cultura de la comunidad con la que van a interactuar posteriormente los estudiantes, ¿siguieron algún proceso para analizar esos elementos de carácter cultural, de carácter comunicativo, para luego poderlo incluir en los manuales o transmitirlo a los estudiantes? sí, sí lo hicimos, le decía yo, hicimos un análisis precisamente dentro del proceso de cuáles podrían ser los, digamos, los ámbitos que a veces están determinados por el tipo de alumnos que tenemos, ¿sí? Si vienen a estudiar en la universidad, sabemos que necesitan más la lengua para la escritura, entonces hay cursos específicos para la producción escrita y talleres para escritura. Y por el otro lado también los alumnos, pues obviamente van conociendo, porque, insisto, están en una situación de inmersión. Ahora más adelante le comentaré lo que pasa con una situación de no inmersión. Entonces, ¿qué pasa con estos alumnos? Que ellos vivencian nuestra realidad, nuestra cotidianidad. Y precisamente en los libros se marcaron la cuestión de las temáticas. ¿Qué temáticas vamos a trabajar en cada libro? ¿Sí? Pues están también un poco dosificadas, se refieren, por ejemplo, le decía yo, a los ámbitos, el aspecto personal, el aspecto profesional, el aspecto cultural desde el punto de vista antropológico, las fiestas, los ritos, las ceremonias, en fin, todo ese tipo de cosas se fue también graduando de alguna manera, ¿sí? Y tenemos también esto es un poco relacionado con los referentes culturales que se nos presentan, bueno, se presentan en el plan curricular del Instituto Cervantes, ¿sí? Y por ejemplo, cada unidad tiene un título relacionado precisamente con estas manifestaciones culturales. Por ejemplo, tenemos los saludos y las presentaciones, las personas, los lugares, el tiempo, la salud, las vacaciones. Es decir, se va, digamos, como les decía en un principio, se va de lo simple a lo complejo. Luego, en otro libro, en el 1 fue eso, en el 2 tenemos la ciudad de las tres culturas, los transportes de ayer y hoy, viajar es un placer, cultura y diversidad, las celebraciones y acuerdos y desacuerdos. Es decir, toda digamos, la complejidad lingüística gira en torno a digamos, a esta temática. Tenemos, por ejemplo, en otro de los manuales, México lindo y querido, la vida moderna, los cambios en el mundo, lo que el tiempo se llevó, la Torre de Babel y aspectos de la ciudad. Aquí ya se hace un poco la comparación entre las diferentes ciudades que hay
en el mundo, ¿sí? Y luego, por ejemplo, ya lo que yo hasta donde yo le llamo el nivel básico, tenemos los ecosistemas, salud y bienestar, deportes y tiempo libre, el destino México, por los caminos de México. Es decir, ya este libro 4 ya nos está, digamos, orientando de una manera más general y más sistemática de lo que hemos venido haciendo desde el primer libro, ¿sí? Ya, por ejemplo, lo que yo le mencionaba de los niveles intermedios, aquí ya cambia, digamos, un poco más la actuación. Aquí ya nos metemos en otros ámbitos. Por ejemplo, tenemos de viajes, historias y anécdotas. Aquí ya se habla de las culturas, se habla de personajes históricos y sobre todo las opiniones que tenemos con relación a los otros. Tenemos sociedad, familia y educación, lo que Perdón, dicen los demás. Sí, ¿con relación a nosotros o a los otros? a los otros. A Sí, los, bueno, a nosotros como cultura vista ¿sí? por ustedes, ¿sí? Que ya estamos trabajando de alguna manera indirecta la interculturalidad. Por eso Sí. hay un tema que es lo que dicen los demás, ¿sí? Y aquí, Los mexicanos. sí, los mexicanos, claro, lo que dicen los demás, pero además lo relacionamos con un tema lingüístico que es muy complejo, que es del estilo directo al estilo indirecto, ¿no? Él dijo que, ella le dijo que, qué fue lo que le dijo. O sea, todo ese tipo de estructuras tan complejas es lo que hacemos. Y también se trabaja el mundo laboral, ¿sí? ¿Lo contrastan con respecto a la opinión que tienen los mexicanos de sí mismos? Sí, en algún momento dado sí, hay, digamos, un video donde se les presenta una situación muy particular doméstica y ahí se ve qué es lo que piensa el uno del otro. Y luego esa situación pues se hace, digamos, con relación a otros lugares, cada quien ya, eso es un trabajo de oral, donde cada quien expresa qué es lo que está pasando con pues en sus ciudades, ¿no? Si existe o no existe el problema. Por ejemplo, en alguna ocasión ocurrió con los perros, ¿sí? Sí. Digamos, ¿qué dicen, digamos, los mexicanos de los perros? Pues los adoran, ¿no? Pero hay culturas en donde pues el perro tiene otra connotación, tiene otra finalidad, ¿no? Por ejemplo, en algunos países asiáticos donde generalmente pues los utilizan inclusive para alimentarse, ¿no? Entonces sí son cosas que salen, digamos, de la dinámica de la temática que ofrecen estos materiales. ¿Qué dificultades encontraron ustedes para describir los componentes culturales? Porque uno de los retos que siempre plantea esta descripción de los componentes culturales de la propia cultura es no caer en estereotipos, ¿no? En lugares comunes. ¿Cómo abordaron este tema? Realmente aquí lo que creo que funcionó o que nos funcionó fue la experiencia y lo que los alumnos proponían como temáticas, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les hablé de Pido la Palabra, casi en todos los niveles, uno de los temas básicos era la mujer. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotras pues, somos profesoras, ¿no? Entonces siempre había algo femenino. Entonces empezamos a ver cuáles eran las temáticas que generalmente interesaban a los alumnos. Y esa fue una de las, digamos, algo que nos dio como idea para poder crear y para poder construir toda esta gama de elementos, de referentes culturales. ¿Sí? Porque efectivamente hay muchos estereotipos, pero nosotros no los vemos como estereotipos. Por ejemplo, no ponemos el sombrero de charro, pero sí, por ejemplo, hablamos del 15-16 de septiembre, donde aparecen esos elementos, ¿sí? O sea, como que lo fuimos combinando con nuestra realidad cotidiana y lo que de alguna manera le decía yo viene en el plan curricular. Sí. Sí, no sé si más o menos esté un poco claro esto, ¿sí?
por ejemplo, tenemos en el libro 6, pues tenemos muchas cosas como las maravillas de la naturaleza, los festivales a través del tiempo, vidas, vocaciones y proyectos, que eso, digamos, es interesante porque a veces se da un poco lo anecdotario, ¿no? Se ve, trabaja también el cine, ¿sí? Películas que dan un poco la proyección de México, pero también algunas cosas que tienen que ver con otros países. Sobre todo eso se hizo pensando un poco en los países en los que también se enseña el español en las otras sedes del CEPE, que también, digamos, ellos están creando sus propios materiales porque algunas cosas no les parecen tan adecuadas por el tipo de alumnos y también ellos preparan sus ejemplares y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que más les llama la atención a los estudiantes extranjeros respecto a la cultura mexicana? Lo digo porque los profesores colombianos identifican esas áreas que siempre son recurrentes en todos los cursos de español como lengua extranjera. En el caso de México, ¿qué es esa idea con la que llegan, esa idea común que llegan todos los estudiantes queriendo ver reflejado en la sociedad mexicana? Bueno, una de las cosas que les llama mucho la atención es evidente, es la comida, ¿sí? Digamos, de una manera antropológica. Y por el otro lado también digamos, las culturas prehispánicas les llaman mucho la atención. Les llama, no sé si usted ya conozca la universidad. Aquí, por ejemplo, estamos rodeados de murales donde la temática es precisamente de la cultura prehispánica. Entonces, ellos preguntan, ellos les llama muchísimo la atención todo esto, ¿no? Y por el otro lado, por ejemplo, dependiendo del nivel de alumnos, como le decía, tenemos estos cursos de cultura. A veces hay cursos que los motivan tanto porque les llama la atención la economía. En un momento dado también, llegan un poco como diciendo, es cierto todo lo que yo escucho que de la violencia, de las drogas y todo esto. Entonces, pues uno trata de que ellos solos hagan sus juicios con relación a esos temas, que finalmente, pues también ya a veces se está convirtiendo en algo de nuestra vida cotidiana, ¿no? Digamos, no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces hacemos digamos, esas comparaciones y los alumnos pues están un poco, digamos, contentos por ello, ¿no? Sí, porque les llama la atención. Ahora, otra cosa también curiosa, esto ya ocurre más en los niveles, digamos, intermedios, las groserías. ¿Cómo usamos las groserías los mexicanos, no? O sea, todo eso les llama muchísimo la atención porque pues en la calle lo escuchan y obviamente lo traen al salón de clases, ¿sí? No sé si todo esto esté Sí, claro, sí. ¿sí? ¿Qué dificultades, algo que me gustaría conocer acerca del proceso de redacción del libro y de elaboración del libro, qué dificultades han encontrado ustedes de manera más significativa, o bien en el aspecto pragmático, o bien gramatical, o bien cultural, a lo largo de todo el proceso de elaboración del material? Eh, bueno, lo primero que hicimos nosotros, y le decía yo, es hacer como una especie de mantas de contenidos, ¿sí? Le decía, ya se tenía la experiencia de varios años, de varios materiales aislados que habían surgido por ahí, y obviamente pues se hizo toda una, digamos, como un marco general de los niveles y de qué contenidos podrían estar en cada uno de ellos. Y luego, en un principio se había pensado, pues, cuáles eran las temáticas que se asociaban más, ¿no? Entonces, con la misma dinámica se fueron dando,
digamos, los temas lingüísticos con sus funciones comunicativas y la temática social, que también eso es importante. Y también, muy al principio, en los primeros niveles, se contaban las palabras. Esta oración no debe tener más de 10 palabras, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y todas estas oraciones tienen que empezar con un sujeto expreso, con un sujeto tácito. ¿Cuál era el objetivo? Que el alumno fuera adquiriendo el sistema, que el alumno fuera, digamos, tratando de adquirir todo ello, todo lo que estaba haciendo a través de las actividades. En los primeros niveles tenemos muchos ejercicios y muchas actividades. En los niveles intermedios tenemos muchas actividades que terminan en una o varias tareas o en una tarea general. Y en el último tenemos el proyecto, o sea, tienen que hacer un proyecto, por lo tanto hay muchas tareas, o sea, como que fuimos dándole esa dosificación, ¿para qué? Pues para que el alumno realmente sintiera que había una progresión en su aprendizaje. Una de las experiencias, por ejemplo, le decía yo de las si hablamos, comentaban los alumnos, bueno, sí, pero ¿cómo nosotros podemos aprender el subjuntivo? Bueno, tú estás usando el subjuntivo en este momento, o sea, no los hacíamos conscientes de la gramática en sí, sino los hacíamos conscientes de cómo estaban utilizando esa gramática. Como le decía yo, trabajábamos de manera colegiada, tuvimos varios talleres para el desarrollo de los modelos, ¿sí? De cada uno se hizo la presentación de la primera unidad y luego ya se siguió con todo el proceso. Hubo una revisión colegiada de los materiales, también hubo una revisión por parte del comité académico, del pilotaje, las correcciones y finalmente, bueno, pues la edición, ¿no? La edición de los libros. ¿Sí? No sé, más o menos sí. Vamos. Sí, no, cuando ponía el ejemplo del subjuntivo le preguntaba si primaron entonces más los criterios de carácter comunicativo a los criterios de carácter gramatical. En el sentido que usted me ha dicho que no hacían tanto un tratamiento de la gramática explícita como del uso que hacían del subjuntivo. Sí, bueno, aquí hay una gran contradicción. Nosotros seguimos como metodología lo que llamamos primero las actividades de sensibilización. En la actividad de sensibilización, obviamente, está enmarcada en un tema. Ese tema, obviamente, bueno, pues lo empezamos a conocer a través de la lectura o a través de audiciones. Vienen ejercicios de comprensión, vienen ejercicios de reflexión lingüística, de sistematización lingüística, de práctica lingüística y ya vienen las actividades de interacción y de producción. O sea, como que ese fue un poco nuestro esquema, sin decirles, bueno, este es el subjuntivo, no, sino que sí hay un momento de reflexión lingüística y sí le damos importancia, digamos, a lo lingüístico, porque lo lingüístico realmente es lo que determina finalmente la comunicación. Y en esta comunicación lo que hacemos es que el alumno, bueno, sepa qué es lo que está haciendo, ¿no? Está dando y pidiendo información, está haciendo sugerencias, qué es lo que está haciendo al utilizar determinadas estructuras. Entonces, sí se le da importancia a la gramática tanto en un primer momento implícita y en un segundo momento explícita. Sí, o sea, sí tomamos mucho en cuenta digamos, esos factores. Y yo creo que también eso ha hecho que de alguna manera el material tenga pues cierto éxito. Porque yo he visto libros ahora en donde casi todo es hacer cosas, sí, y la reflexión viene por ahí con un cuadrito. Aquí no, aquí viene al final de cada sección, viene un recuadro gramatical con sus ejercicios correspondientes y su autoevaluación. O sea,
todos estos elementos pues se fueron pensando colegiadamente, ¿cómo podríamos hacerlo? Es decir, ustedes la gramática la plantean como una reflexión final después de hacer cosas. Así es. La lengua, ¿no? Quiero decir, después de haber realizado actividades comunicativas de diversa complejidad. Así es. Pero esto se hace desde el principio, si empezamos de, yo me llamo Rosester, ¿tú cómo te llamas? Entonces estamos trabajando los pronombres y el verbo ser, ¿sí? Y luego otra vez, luego escuchamos un diálogo o hacemos una pequeña lectura y luego viene la sistematización yo, tú, él, ¿sí? Pronombres personales, sujeto y luego soy, eres, es, etcétera, ¿no? O sea, este tipo de prácticas orales es cómo se les va, digamos, orientando un poco a los alumnos, e insisto, y gradualmente. Se cuidó mucho, sobre todo en los niveles básicos, que el lenguaje que estaban utilizando fuera un lenguaje comprensivo, fuera un lenguaje, como diría Crash, ¿no? Es el input más uno, ¿no? O sea, que ese input lingüístico fuera muy preciso, más algo que los va a motivar para seguir aprendiendo. Y también obviamente ya en los modelos, por ejemplo, en el intermedio, pues lo que hacemos es el enfoque por tareas, pero tiene mucho del constructivismo, ¿no? Que el alumno haga uso de sus recursos, de todo lo que ya ha venido aprendiendo a lo largo de los otros cursos. Por lo que conozco del material, ha sido un equipo bastante amplio el que lo ha elaborado. Ha habido, supongo que habrá sido un reto el que tantos autores hayan participado en un material tan amplio. ¿Cómo se coordinaron? ¿Cómo fue la experiencia? Que me imagino que será una de las cosas más complicadas también, ¿no? Así es, exactamente. Bueno, digamos, hay fenómenos que marcan. Aquí en la universidad tuvimos una huelga muy fuerte que fue en el 99, no sé si usted está enterado. Esa huelga pues fue muy larga, pero en el CP seguimos trabajando, estábamos trabajando. Entonces hicimos unas mesas de reflexión, de diálogo y vimos qué era lo que nos hacía falta, ¿no? Y entre eso era pues revisar todo, fue un proyecto, entonces empezamos a trabajar en un proyecto colegiado. El proyecto era precisamente pues hacer una revisión de nuestro plan de estudios, si teníamos un programa, si no lo teníamos, en fin. Entonces empezamos a construir esto colegiadamente. Sí, todos, y sobre todo, bueno, pues los profesores de carrera, que somos los que tenemos un poquito más de tiempo y que tenemos oportunidad de apoyar a los otros, digamos, colegas. Entonces fue así como se empezó a dar todo esto y ya en el 2004 ya teníamos toda esta planificación de la que le he mencionado, que era la planificación lingüística, la planificación, digamos, de los contenidos temáticos y culturales, y finalmente cómo lo íbamos a llevar a cabo. Ese fue el primer proyecto. Hubo 3 proyectos así fundamentales. Uno que era precisamente la revisión del plan de estudios, el otro que era el diseño de materiales y el tercero que era la certificación y que es finalmente lo que tenemos ya en este momento, ¿sí? En este momento tenemos ya ese plan de estudios, digamos, dentro del esquema de la universidad, es un programa de español para extranjeros, ¿sí? Que se da en 8 niveles. Y bueno, finalmente la pregunta así escabrosa que es, somos seres humanos y como seres humanos pues a nadie le gusta que digan yo soy mejor que tú, ¿verdad? Entonces primero se tuvo que formar esos equipos un poco con base, digamos, en las afinidades. A cada profesor de carrera se le dijo, bueno, ¿quieres trabajar? Porque se invitó directamente a los profesores de carrera para que hicieran algunos de los niveles. Él le decía, a mí me tocó coordinar en la primera parte todo el proyecto junto con otra colega y el básico 1. Después vinieron ya los del básico 2 y cada coordinador de nivel
eligió a sus compañeros que iban a trabajar con él. Entonces, como que fue una manera de limar un poco esas asperezas. En los talleres a veces no estábamos muy de acuerdo con algunas cosas, las discutíamos, entonces cuando había las situaciones así un poco difíciles, invitábamos a otras personas para que nos dieran su opinión sobre nuestro trabajo o que nos dieran un taller. Por ejemplo, tuvimos 3 talleres sobre tareas, sobre el enfoque por tareas, tuvimos, digamos, varias actividades presentadas por compañeros también de la universidad, pero de otro, del CELE, por ejemplo, que venían y nos hablaban un poco. Entonces, como que eso también ayudó a unificar y a que todo tuviera un, digamos, un, una cohesión, ¿no? Una cohesión de equipo, de trabajo. Y luego, bueno, pues obviamente viene la revisión y en la revisión pues se hacen las mejoras, se hacen todos los cambios necesarios y pues el producto final es dicho y hecho. Que ese es Bueno, el libro. No sé si lo alcance usted a ver. Bueno, aquí tengo todos sí, los libros a la mano por si los querían sí, leer en este momento. Los conocen, ¿verdad? sí, en el instituto los hemos manejado, los hemos analizado y los tenemos aquí en el instituto. Claro. Eh, para concluir, me gustaría plantearle una pequeña punta, un pequeño pedido. ¿Qué recomendación podría hacer usted a los nuevos autores de materiales, a los equipos que quieren emprender esta tarea de elaborar materiales, desde la experiencia que siguieron en el CEPE? ¿Qué recomendación harían ustedes o podrían hacer ustedes a estos nuevos autores de materiales? Claro. En primer lugar, yo creo que lo que funciona perfectamente en cualquier grupo humano es el respeto al otro, ¿no? El respeto, la camaradería en el sentido de, yo sé que tú sabes mucha gramática, ¿sí? Pues órale, revisa esto a ver cómo está. O sea, todo mundo tiene alguna afinidad o habilidad o capacidad para hacer algo. Entonces, creo que todos podemos ser útiles y podemos formar esa sinergia, de tal manera que respetándonos las cosas como que salen mejor, ¿no? Y sí es muy importante que haya una o dos personas que estén, digamos, siguiendo todo el proceso, porque el proceso es largo. El proceso no es de un día para otro. Le decía, nosotros en 2004 fue cuando empezamos ya a hacer los libros y el último salió en el 2007, ¿sí? Y entonces ya estos ya son pues ahora del 2000, ¿qué es? 2000, estamos en el 2015, del 2014, que es cuando sale ya esta nueva edición de Dicho y Hecho. Entonces, pero entonces sí, yo creo, le insisto, lo más importante para mí es el respeto al otro, la convivencia, digamos, la aceptación del otro con todas sus capacidades y también, ¿por qué no?, con todos sus defectos, ¿sí? Porque eso es lo que integra un grupo. En algunas ocasiones decíamos, bueno, yo sé que no te caigo bien, pero ¿sabes qué? Que tenemos que trabajar ahorita porque esto es lo más importante y esto tiene que salir para en tal fecha, ¿no? Sí tuvimos situaciones un poco desagradables. En un principio iban a ser 9 libros, pero el equipo que trabajó con el último libro no entregaba tiempo, pues siempre ponía pretextos, pues la comunidad decidió que pues ese libro pues ya no iba a salir y se tradujo en el superior, que ahí por eso se incluye el C1 y el C2, ¿sí? Pero sí es interesante ver pues cómo se van manejando las cosas a nivel grupal. Y bueno, yo creo que la otra cosa es, digamos, la confianza también, ¿no? La confianza que se puede tener en la capacidad de los otros, que también eso es básico, es fundamental. Mire, una profesora que está siguiendo la intervención nos formula la siguiente pregunta. Para usted, ¿cuál sería el papel
del género literario dentro de un planteamiento para contenidos curriculares. Específica que pregunta, porque en muchos casos el género literario es menospreciado. Sí. Perdón, me río porque precisamente mi tesis de doctorado fue la recepción de Rosario Castellanos y Carlos Fuentes en la literatura de Carlos Fuentes y Rosario Castellanos, ¿sí? En la recepción de alumnos extranjeros. Entonces, yo soy fan, soy amante de la literatura, me gusta la literatura y considero que es un buen elemento para enseñar lengua, porque decía Lothman, ¿no? Un texto es el que genera otro texto. Ahora, el problema es que en algún momento dado de la historia de la enseñanza de lenguas, pues solo se utilizaban textos literarios. No, yo creo que el texto literario nos presenta todo. Aquí nada más la cuestión está en la selección de esos textos. En primer lugar, pues, si se trata de autores pues nacionales, en este caso colombianos o mexicanos, pues realmente que sean autores que digan algo sobre el lugar del que se está hablando. Por ejemplo, aquí a mis alumnos les gusta mucho Octavio Paz, pero no en sus obras complejas ni en su poesía, sino en un pequeño cuento donde nos platica él cómo fue su niñez, cuando llegó al kinder, que tuvo que aprender el inglés, en fin, hubo como un encuentro del otro con esa historia, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay mucha literatura que se puede utilizar en el sentido de que da información, da contexto, ¿sí? Da elementos lingüísticos, pues sí, un poco hegemónicos que permiten la proyección de toda una cultura. Sí, en ese sentido sería interesante, ¿no? Digamos, pero tampoco voy a presentarle a mi alumno de básico 1 un texto literario que sé que nada más no, pero sí voy a trabajar la poesía, ¿qué le parece? Hay toda una teoría en Alemania que es la poesía en constructo, no sé si la conozca, donde dice que con una sola palabra se pueden generar muchas frases y muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, es un buen elemento para mí. Sí, yo creo que también para muchos. Lo que pasa es que a veces las modas como que nos van marginando, pero también eso hay que tomarlo en cuenta en el diseño. ¿Cómo vamos a utilizar tal o cual cosa, no? O sea, es un Sí, poco elaborar un libro de texto es tomar muchísimas decisiones, y más en el ámbito del español como lengua extranjera. Decisiones que me imagino que, bueno, por lo que ustedes nos han contado, tomaron desde el principio, cómo trata la lengua, cómo trata los elementos culturales o la simple gradación de los elementos lingüísticos. Pues nada, profesora Esther, muchísimas gracias por su colaboración, por su presencia. Enhorabuena por los materiales. Espero que sigamos en contacto y espero que su colaboración haya ayudado a muchos de los autores colombianos que están preparando materiales a seguir en ello. Claro que Bueno, sí. Perdón, pues, nada más un comercial que no está dentro de la universidad, pero precisamente a mí la editorial Edelsa me pidió que preparara los referentes culturales de México y publiqué en Edelsa un libro que se llama México, Manual de Civilización. Está publicado en Edelsa, usted lo puede ver en internet, y habla precisamente de esos referentes culturales, y yo hablo de todo, hablo de literatura, hablo de geografía, hablo de economía, un poco al estilo de como se propone en el plan curricular, ¿no? Entonces, por ahí si lo llegan a ver, a lo mejor esa sería una buena experiencia para Colombia, ¿no? conozco, no, conozco su material y hubo algunas referencias en un trabajo que presenté en noviembre en torno a la cultura IL aquí en el instituto. Pues Sí, por sí, otro... sí conoce el libro, conoce el material. Sí, sí, sí. Sí,
¿Y qué le pareció? ¿No le gustó? No, yo no he dicho eso. Ah, No he dicho eso. ¿Por qué? No. He dicho que conozco un material, que conozco el material de EDESA respecto a a a la los elementos cultura. y Ajá. que lo utilicé en una conferencia que di sobre interculturalidad y cultura en la enseñanza de L. Yo no he dicho que no me gustase, ¿no? Ah, es que no escuché entonces bien. No Sí. para nada. Sí, pero sí, Sé yo decía que puede ser un buen ejemplo para Colombia, ¿no? Como modelo para bueno, los... yo creo que sí. Quiero decir, todas las aportaciones siempre son muy valiosas en el mundo del L, porque incluso aunque nos critiquen, siempre implica un avance. Y el mundo Claro, del L creo que hay que hacer cosas que supongan avanzar, no retroceder en las propuestas didácticas. En el caso de Colombia, yo creo que de los países cercanos a Colombia, el reto es hacer materiales propios, pero materiales que impliquen ese cambio. Con este mes dedicado a la elaboración de materiales de L, lo que hemos querido ha sido mostrar algunos aspectos de las dificultades que implica hacer, por ejemplo, una gradación lingüística a la hora de hacer una propuesta de materiales de L, lo difícil que es hacer una muestra de lengua que incluya esas particularidades de uso de la lengua, esos análisis de carácter pragmático que, por lo menos en el caso de Colombia, son necesarios todavía realizar. Y hemos querido también mostrar la dificultad que implica la identificación de los elementos culturales, pero de esa cultura con minúscula, de esa cultura que va a entrar en contacto. antropológica, ¿no? Bueno, yo creo que es la cultura de la cotidianidad. No sé si es una Claro. cultura antropológica o es una cultura de la comunicación, es decir, esos elementos culturales que determinan cómo es la comunicación cotidiana. Pero evidentemente tiene un carácter antropológico, pero esa cultura con minúscula, ¿no? Que para Sí, los extranjeros no resulta tan difícil llegar a claro. ella. Sí, sí, yo lo entiendo, y sobre todo cuando se vive, ¿no? Cuando se hace ese contraste entre lo que hay aquí y lo que hay allá, pues todo eso nos permite tener como una visión de que no son igual que yo, ¿no? Sino son diferentes. Y ahí está precisamente ese encuentro con el otro, ese encuentro, podemos ser seres humanos iguales, pero hay algo que nos hace diferentes, ¿no? Entonces, como dicen, la unidad y la diversidad, pues tienen que estar conviviendo siempre, ¿no? Esa es un poco mi opinión. No sé Pues usted qué opine. yo creo que lo que compartimos ambos, a estos tan cerca y al mismo tiempo tan alejado, es la pasión por la comunicación y por el lenguaje y por el contacto con otras personas que llegan a estas latitudes queriendo aprender el español. Ha sido un placer estar con usted, conocer su iniciativa y darla a conocer en el ámbito colombiano. Pues muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias. Que por la pronto invitación. podamos estar en contacto más directo. Un saludo. Pues cuando guste, aquí está, aquí lo esperamos en México. Pues Hasta es un luego. placer. Bueno, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.